Ay, sí, la En- verdad que es un paseo. enfrente de mis amigos Grassi, siempre le decíamos a Mirenchu que ella vendía los boletos del tranvía, porque ahí, justo enfrente, está ¿cómo es eso? ¿Es un taller? Es un club. Bueno, estamos en comunicación con la gente que realmente sabe, Sí, Mario. estamos en comunicación con Ernesto Falzone, él es el secretario de la Asociación Amigos del Tranvía y nos vamos a viajar en este hermoso paseo que está disponible para todos, gratuitamente para que lo disfruten las familias. Ernesto, ¿cómo te va? Mario y Jota te saludamos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de estar ahí, gracias por llamarnos. Bueno, Y contemos bueno, para quien no está enterado de Sí. qué se trata esta propuesta y hace cuánto ustedes están difundiéndolo, haciéndose cargo de este tranvía histórico. bueno, más que haciéndonos cargo de haciendo lo que soñamos y lo que inventamos, y bueno, en cierto modo, como vos decís, el que quiere la tienda, que la tienda. Eh, en el año 1963 dejaron de funcionar los tranvías en la ciudad de Buenos Aires luego de un siglo de permanencia con servicios que cubrían toda la ciudad y que llegaron a tener en el ámbito de la capital más de 900 kilómetros de vías instaladas con recorridos a todos los barrios, recorridos a varios puntos del Gran Buenos Aires. En fin, ese emporio de los tranvías eh, desapareció sin dejar casi rastro porque se lo había eliminado por completo de la ciudad y no solamente de Buenos Aires, sino también del resto de las ciudades de la Argentina que Mm. tuvieron sistema de tranvías. Y yo te iba a Y preguntar, en el año Ernesto, 1000, ¿los tranvías sí, eran exclusivamente porteños? O sé que por lo menos en Vicente López había, digo, o en las ciudades del interior también existían tranvías, porque quizás lo que uno conoce mire, ahora son los que somos, ¿cómo se llaman los colectivos de Córdoba que van enganchados arriba? trolebuses. Los Los trolebús. Sí, trolebuses. trolebuses que hay en Córdoba y hay en Rosario y queda, bueno, en Córdoba y Rosario. Tranvías hubo en toda la Argentina y tranvías eléctricos particularmente, además de Buenos Aires, tuvo La Plata, tuvo Mar del Plata, Ujú. tuvo Mar del Rosario, Plata. Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Paraná, Concordia y algunos más que me olvido por ahí. Y todos esos sistemas en el año 63, del periodo alrededor del año 63, se levantaron. Sí. Ahora Lamentablemente. desaparecen por alguna ley, alguna reglamentación, Sí, o sí, es sí, que se vuelven. por un decreto de la Secretaría del Gobierno de entonces, del año 61, que obligaba a sacar los tranvías porque en la mayoría de los casos está en manos del Estado y en vez de privatizarlos, directamente optaron por eliminarlos y reemplazarlos por ómnibus y privatizar los ómnibus. Sí. Eh, y bueno, eh, y bueno, sí, obedece. Mira, mi abuelo tenía un dicho muy castizo que decía siempre que entre todos lo mataron y él solito se murió. Hay tantas razones que se pueden dar de aquel momento que no viene al caso. El hecho que desaparecieron de Buenos Aires y de las otras ciudades del interior también, y no se guardó ninguno, aunque sea como testimonio, en algún museo del país. Entonces, este, los recuerdos de los tranvías quedaban. Y no solamente eso, eh, en los años 70, a los principios de los 70, ocurrió a nivel mundial una crisis del La crisis petróleo, del petróleo, claro. en términos de que los productores de la OPEP agarraron y cerraron el grifo y le dieron un batacazo al mundo en cuanto al costo del petróleo y la llave que tenían ellos en la producción. Y el mundo que había tomado esas mismas decisiones que en Buenos Aires, en el 80% de las ciudades, empezó a pensar de que hacía falta un sistema de transporte eléctrico que no dependiera del petróleo y que por otra parte ese petróleo al que se había ido en el sistema de transporte nos estaba asfixiando y la proliferación automotor estaba generando problemas de hacinamiento
y de tránsito en todas las ciudades. Y entonces se dio por los años 70 el reverdecer del tranvía en algunas ciudades, pensándolo ya como un mecanismo moderno y demás. Entonces, Estás hablando más de ciudades europeas que me imagino que lo que es la idiosincrasia estadounidense, porque los yanquis siguieron con motores, achicaron los autos nomás. En Estados Unidos fueron los campeones de sacar los sistemas tranviarios. Claro. Y pero bueno, también fueron, el negocio era vender campeones autos. en reponerlos. Ajá. Porque hoy en día tenés Pittsburgh, Cleveland, Los Ángeles, San Francisco, que nunca los perdió, por la única. Y hay un montón de ciudades más, Salt Lake, y un montón de ciudades, son más o menos unas 25 ciudades, Portland, que incorporaron tranvías de vuelta. Por supuesto, no con lo que se está viendo ahí, no con tranvías antiguos, claro, sino con la visión moderna y de los tranvías de hoy en día. Y planteándolo, ¿no?, como un sistema de movilidad, digamos, de transporte, no con una cuestión, histórica o... Histórica ni rememorativa. Claro. Eso quedó en Estados Unidos, quedó solamente ceñido a 2 ciudades, San Francisco y Nueva Orleans, que mantuvo, digamos así, un tranvía más tradicional, si se quiere. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, en Argentina, ¿qué pasó acá? Los aficionados nos empezamos a conectar. Yo era muy chico en aquel momento, pero también me vi impresionado por eso. Y en el año 1976, un grupo de soñadores se junta y crea la Asociación Amigos del Tranvía, con dos propósitos. Estudiar y divulgar y trabajar las cuestiones del pasado de los tranvías y toda la riqueza que había significado en su historia, en la formación de las ciudades y demás. Y por otra parte, dedicarnos a esa visión del futuro, que en ese momento era incipiente, que recién empezaba, ¿no? Pero que terminó con que hoy en día haya más de 500 ciudades que están con sistema de tranvías modernos funcionando. Bueno, vos fíjate que ahora estábamos hablando hace un ratito nada más acá de la movilidad eléctrica en los autos, y vos decís, y acá en Buenos Aires lo teníamos en el tranvía, lo tenemos en el subte, que el subte es eléctrico. Exactamente. La diferencia es que va por abajo nomás. Exactamente. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? Nos propusimos un montón de cosas en aquel 1976. Vamos a cumplir el año que viene 50 años de institución funcionando. Y nos propusimos que queríamos tener una suerte de museo para poder, y un museo viviente que pudiera moverse para que la gente pudiera conocer cómo habían sido los tranvías, y que después íbamos a propugnar y a divulgar todo lo concerniente a los tranvías modernos, para que en la Argentina se tomara conciencia de esa corriente que estaba ocurriendo a nivel mundial. Y dio sus frutos, porque hoy en día, además del tranvía histórico de Caballito, del que vamos a hablar en un rato, hay una gran ciudad que optó y se puso los pantalones largos y optó por el tranvía, que es la ciudad de Mendoza, donde está, y los invito a los amigos que nos están escuchando, a que son rápidos con sus dedos y van al YouTube y pongan Metro Tranvía de Mendoza. Bueno, lo acabamos de contar. Mirá. Yo volví hace algunos días de Mendoza y contaba que estaba muy entusiasmado porque ya había anunciado el gobernador Cornejo que antes de fin de año el Metro Tranvía iba a llegar al aeropuerto de Mendoza. Había un temita ahí con justo los viñedos, Mario, no te asustes. Los viñedos que tiene el aeropuerto. Claro, los viñedos que tiene el aeropuerto quizás haya que trasladarlos porque justo pasan por donde se haría el andén, ¿no? El espacio es bastante pequeño que el tranvía necesita. Entonces, y bueno, Buenos Aires hizo un intento con lo que se llama el premetro, que no es ningún premetro de nada, sino que es una línea de tranvías también que va al sudoeste de la ciudad. Claro. Y hay otros proyectos dando vuelta, hay otras ciudades que están estudiando el tema, porque evidentemente hoy en día la construcción, en el mundo se ha probado que la construcción de un subterráneo en las ciudades modernas es altamente costoso, muy difícil de afrontar. Calculen ustedes que construir un subterráneo hoy en día, las obras, de acuerdo a la magnitud, a lo que haya en el suelo, si el suelo es rocoso, si hay desniveles, si hay cosas, tenés costos de que van entre 200 y hasta 500 millones de dólares por kilómetro de construir una línea de subterráneos en una ciudad moderna.
y una línea de tranvía de superficie, si hay espacio, si hay lugar, modernos, estamos hablando, con todo lo que implica el reordenamiento de calle, lo que implica la semaforización automatizada, los coches y demás, cuesta una décima parte de esos valores. Una décima parte. ¿Para cuánto? Decimos un valor redondo para tener idea. Entonces, un kilómetro de tranvía. Entre 10 y 20 millones de dólares. Entre 10 y 20 millones. Y escúchame, Mirchi, para ahí apareció uno recién en la imagen, uno plateadito que es como el que tiene Rosario. Yo anduve en el tranvía de Rosario, ahí frente a lo que es la Costanera. Exactamente. Ernesto, ¿cómo están haciendo ustedes hoy para justamente también entusiasmar y darle a conocer a la gente lo que es el pasado, pero podría llegar a ser el futuro? Estas reuniones en Emilio Mitre, Emilio Mitre 500, ¿cómo la gente puede conocer el espacio? Entonces te voy contando, redondeando la historia que te estoy armando. Nosotros entonces encaramos para la parte histórica. Sabíamos que había en Emilio Mitre y Directorio, donde se encuentra el gran taller de mantenimiento de la línea A de subterráneos, data de 1913, y que se vincula con la línea A, que queda a 5 cuadras pasando por Rivadavia. Quien haya pasado por Vieja Rivadavia y Cuchacucha saliendo el subte a la superficie. Exactamente. Entonces, como ese tramo que era utilizado también por los tranvías debió quedar vivo y con energía, con cables y todo, para seguir haciendo ese traslado de los subterráneos, entonces era el lugar apropiado para que se pudiera poner un tranvía histórico. Entonces, cuando se crea la asociación, fuimos con ese proyecto al gobierno de la ciudad entonces a decir, miren, queremos hacer en ese recorrido una línea de tranvía histórico. Sí, y para esto fue hace muchísimos años. Los diferentes gobiernos que fueron pasando, le siguieron dando apoyo, los ven como, bueno, dejemos a estos muchachos que dan un paseíto, nos sirve como cuestión turística, o les prestan atención también desde el lado de la experiencia, porque son conocedores y porque estudian en todo el mundo la cuestión de movilidad. Exacto. Entonces, te cuento que cuando empezamos con esto dijeron, bueno, muchachos, muy piola esto. ¿Y el tranvía dónde está? No tenemos, no queda ninguno. A eso venimos. Entonces, estamos empeñados y nosotros en aquel momento, 1976, empezamos a largar cartas a todo el mundo para ver las ciudades que conocíamos que tenían tranvías en operación todavía, que pudieran ofrecernos o disponer de algún vehículo que nosotros pudiéramos traer. Imagínense que no había en esa época ni WhatsApp, ni internet. No lo podía buscar en el marketplace. No estaba ni en Google Maps. Bueno, pero los planetas se alinearon. La ciudad que respondió es la ciudad de Porto, en Portugal, que tenían el mismo modelo de tranvía que había en algunos servicios de Buenos Aires. Y estuvieron dispuestos a cedernos un primer vehículo y con todas las cosas conseguimos la financiación de un banco que se prestó a un banco oficial, el Banco Ciudad. Bueno, ese lo tuvieron que agarpar entonces. Claro, pero lo dejaron un precio de libro, de inventario. Claro, no teníamos precio un mango amigo. Ni partido al medio. Claro. Es el tranvía verde que va a aparecer, según en los que están mostrando por ahí, va a aparecer seguro por ahí. Entonces... el que estaba con la bandera, Gerard, para poder buscarlo. Ernesto, ¿cuántos coches tienen hoy? Entonces ahora te cuento, el 15 de noviembre de 1980 inauguramos el tranvía histórico. O sea que el próximo 15 de noviembre el tranvía histórico va a tener 40, ahí está, en La Croce, nuestro primer tranvía. Y aparte está señalizado, tiene la fecha inclusive de 1976. No había nacido. Sí, la fecha que se creó la asociación arriba y está siempre la fecha de... Bueno, y entonces ese tranvía vino de la ciudad de Porto, era igual a un modelo, igual a los de la compañía La Croce de Buenos Aires, y bueno, y lo tenemos como el bebé, y es más, el gobierno nacional lo nombró en el año 2014 Monumento Histórico Nacional. Así que somos poseedores de un vehículo que es nuestro, pero que a su vez es Monumento Histórico Nacional. Pero además y bueno, y ahora, después de tanto trabajo, a tu pregunta respondo, Javier, tenemos 10 vehículos ya en orden de marcha, a fuerza de conseguir, de encontrar, de restaurar,
De ir mangueando por ahí, claro, por todo el mundo. No, de ahí también de restaurante, haciendo cochecito? un trabajo interesante que ponen al... Ahí tenemos la reproducción de Mira, una miniatura. Y además que realmente es una experiencia... está hecho en 3D, miren. ¿Vos conocés, Jota, el paseo? Hemos viajado. He viajado, mira, con mis hijas mayores. La más chiquita todavía no fue. Así que hay que tengo llevar que a pegarme una Panchita porque vuelta. realmente es un paseo. Recordanos, divino. Ernesto, ¿cuándo son los paseos? Bien, entonces todos los sábados a la tarde, todos los domingos a la mañana y los domingos a la tarde, en el recorrido que es Emilio Mitre, partiendo de Emilio Mitre y José Bonifacio, Emilio Mitre al 500, el recorrido es desde ahí y hasta ahí, es un viaje redondo, no es que tenga paradas a lo largo de la línea, son 2 kilómetros de recorrido, y ahora en invierno es sábados de 15 a 18, domingos de 10 a 13 y de 15 a 18. Dentro de cada uno de esos horarios hay una partida cada 25 minutos aproximadamente, con 30 pasajeros, no se hacen reservas, vale decir, se hace la fila. Hay que hacer la fila, loco. Hay que hacer la fila, y lo bueno Claro. es que para los que no conocen, te pican el boleto, te dan el boletito de esos viejos que nosotros... No digan que me falta poco que me han picado el boleto, porque eso en otra época... Boleto picado. Sí, ya tengo el boleto picado, era complicado. Bueno, Ernesto, escúchame, te pueden encontrar con uniforme a vos y a tus compañeros, a los otros socios. Sí, tal cual. Y vos sabés que lo que nosotros hacemos es que sea una experiencia completa, porque en la fila no los dejamos a todos a su suerte, sino que hemos armado el equipo nuestro. Implica que en la fila le damos a la gente una charla sobre la historia del tranvía y lo que significó también. También el paseo es gratuito totalmente, pero para sostener la asociación y para pagar el seguro y para pagar todas las cosas, ofrecemos una serie de recuerditos sin ningún tipo de obligación, que quien quiere lo lleva y de esa manera contribuye al sistema. No para nosotros, porque somos todos voluntarios, que no cobramos absolutamente ni un centavo de todo eso. Y bueno, y después de la charla y demás, se embarca en el tranvía y se da el paseo, que dura más o menos 20 minutos. Sábados, entonces, en Emilio Mitre al 500, Emilio Mitre Directorio, poquitas cuadras de lo que es la estación el barrio inglés mira, el plan es te vas primero a recorrer ese viaje en tranvía histórico y después te vas a disfrutar de las calles del barrio inglés de Caballito, que es muy bonito, y después podés tomarte un café en alguna cafetería de ahí del barrio inglés, claro, que también es muy linda. Hay muchas cosas más lindas para hacer, Marlu. Sí. Por ejemplo, tenés el Mercado del Progreso de Caballito. Sí, que fue restaurado también ahí en la calle, está sobre Rivadavia, ¿sí? Y no me acuerdo. Caminando un poquito por Caballito, del otro lado de las vías, hay un museo de la escultura muy lindo, se llama el Museo Perlotti. A unas cuadras está el patio de los lecheros para ir a comer algo. También, sí, el patio de los lecheros. Y el Parque Chacabuco, que lo tenemos también a 3 cuadras para hacerse un picnic ahí en el pasto. Ernesto Falzone, entonces, secretario de la Asociación de Amigos del Tranvía, la verdad que para nosotros es un placer difundir y ser parte de estas experiencias que la gente muchas veces no sabe que existen, no saben que son gratuitas, no solo están en vacaciones de invierno, como lo decíamos, que es lo más importante, todo el año. Todos los sábados y domingos del año estamos. Y no solamente eso, para que, como nos dedicamos, algunos pensarán, dice, estos se dedican al tranvía, son unos vejestorios, pero en algo estamos muy ayornados, que son nuestras redes sociales, así que los invitamos a poner Amigos Decinos del Tranvía, dónde tienen que conectarse entonces. En Twitter, en Facebook, o en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio del Google Maps, o en Instagram. En todos esos lugares, poniendo Amigos del Tranvía, nos van a encontrar y van a ver que ahí publican siempre los horarios, los eventos y las cosas que hacemos alrededor de el servicio también los datos de nuestra biblioteca pública, que tenemos una biblioteca pública y gratuita que abre todos los días hábiles, de 13 a 18, muy cerquita del tranvía. En fin, un montón de cosas que hacemos en pos, como le digo, de recordar el pasado, pero también de mirar hacia el futuro, este futuro sustentable
y eléctrico que necesitan nuestras ciudades para que la calidad de vida sea cada vez mejor, ¿no? Ernesto Falzone, muchas gracias por este encuentro y seguro nos vamos a encontrar ahí en esa esquina para seguir disfrutando de este viaje en tranvía y de todas las propuestas. Te agradecemos. ¿Cómo no? Que la pases Muchas bonito. gracias. Nos vemos. Hacemos una pausa.